El rostro en el espejo. De Mary Elizabeth Braddon. Primera parte. La advertencia. En el lejano condado de Yorkshire, hace muchos años, se erigía una antigua mansión, un edificio gris y sombrío, rodeado por un patio abierto, en mitad del cual se alzaba una solitaria fuente. La casa estaba cerca de los vastos páramos, que se extendían hasta la ciudad de York, y aparte de la aldea, no había ningún otro edificio en kilómetros a la redonda. Llevaba deshabitada un tiempo, con excepción del ama de llaves y de los criados habituales, ya que su último dueño había sido un incansable viajero, que se ahogó durante su última travesía. Ocurrió cerca de su hogar, lo que hacía todo el asunto aún más triste. Un día de primavera, antes del comienzo de esta historia, lo llevaron para ser enterrado en el lóbrego mausoleo familiar. Desde aquel suceso, el ama de llaves juraba que, siempre que había tormenta en el mar, el viento, como un alma en pena, aullaba y se lamentaba por los largos pasillos de la mansión, y que un espantoso sonido de agua goteando se dejaba oír en la habitación donde el malaventurado cuerpo del viajero había yacido sin vida. También se decía que, en la casa, existían unos misteriosos aposentos, cuyas puertas desaparecían cada cierto tiempo, por lo que, durante meses, no se podía acceder a ellos. Cuando finalmente las puertas reaparecían, los muros de las estancias estaban cubiertos con diabólicos dibujos, y sus muebles distribuidos de forma extraña. Sin embargo, ninguna de estas tétricas historias parecía ensombrecer los ánimos de los nuevos dueños de la propiedad, el señor y la señora Monroe, una valiente pareja llena de energía, que llevaban poco tiempo casados y eran infinitamente felices. La señora Monroe, incluso, se declaró ansiosa por ver uno de aquellos maravillosos fantasmas. Y es que ella era una persona resuelta, no le afectaba en absoluto irse a la cama sola en la oscuridad. Visitaba sin ningún temor las habitaciones que se creían encantadas, y paseaba de noche por los pasillos, de una manera tan tranquila, que los criados casi pensaban que ella misma debía de ser un espíritu. Su marido compartía su interés por los misterios y los fantasmas, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en el exterior, de caza, y a menudo llegaba a casa justo para la cena, tan fatigado, que se quedaba dormido sobre la mesa del comedor. La señora Monroe era parte de una familia numerosa, y había vivido en una animada casa en el soleado Kent, donde las horas se pasaban velozmente en excursiones y juegos. Ahora, en esa nueva vida, más tranquila, a la que aún se estaba habituando, en aquella casa retirada y solitaria, la lectura y los paseos eran los entretenimientos que la mantenían ocupada de una manera satisfactoria, por lo que todavía no había sentido el lento pasar de los días. Sin embargo, casi se alegró cuando las primeras heladas del riguroso invierno de Yorkshire convirtieron la tierra en frío acero, porque eso significó que su marido pusiera fin a sus cotidianos esparcimientos al aire libre, los cuales lo mantenían apartado de su lado. Frecuentes rachas de nieve también estropearon las sesiones de tiro del señor Monroe, y éste solo pudo entretenerse entonces, deambulando por los alrededores de la casa, de la granja y del pequeño jardín, escuchando el canto de algún pájaro de clima frío, que hubiera venido a anidar en aquellos parajes. Luego, ocupaba la tarde en buscar la especie del pájaro en cuestión, en uno de sus numerosos libros ilustrados de ornitología. Nunca lo encontraba, por lo que la ocupación era tan fascinante como interminable. Esto sirvió para entretenerle durante los primeros 15 días, cuando la señora Monroe lo acompañaba en sus paseos en busca de los pájaros, y lo ayudaba con sus investigaciones por la noche. Pero, al fin, también tuvieron que suspender estas salidas, ya que la nieve empezó a caer de manera copiosa. Después de 4 días, en los que no cesó de nevar en ningún momento, y durante los cuales ni el correo ni el periódico semanal pudieron serles entregados, dado lo impracticable de los caminos, la señora Monroe empezó a desear que hubiera un deshielo, ya que se temía que si no era capaz de encontrar una nueva manera de entretener a su esposo, éste empezaría a aburrirse incluso de su compañía. Y en efecto, el señor Monroe comenzó a dar muestras de estar inquieto, a quejarse por todo, a poner cara de mal humor durante la cena, y por último,
a estar muy, muy enfadado. Tras mucho cavilar, a la señora Monroe se le ocurrió finalmente una brillante idea para entretener a su marido. Hugh, le dijo a su esposo, pidámosle a Betty prestadas las llaves de toda la casa, y embarquémonos en una cacería de fantasmas en toda regla. La tarde ha pasado muy rápido, pero la luna que resplandece sobre la nieve, hará que las habitaciones tengan tanta luz como si fuera de día. Mira, añadió, mientras apartaba los pesados cortinajes carmesíes, que colgaban sobre las ventanas de pequeños cristales. No hay nubes, y es probable que mañana pueda salir a pasear de nuevo. Puede que no volvamos a tener una oportunidad tan gloriosa como esta en muchos meses, así que no la desaprovechemos. Ambos estamos cansados de permanecer junto al fuego, y un recorrido por esas misteriosas habitaciones del piso superior, nos abrirán el apetito para la cena, aunque finalmente no encontremos ningún fantasma. Hará un frío terrible, contestó Hugh mientras se encogía de hombros, y extendía los brazos hacia el gran fuego que ardía en la chimenea. Además, si en verdad nos encontráramos con un fantasma, te llevarías un susto de muerte. Sabes que solo eres tan valiente, porque en realidad no crees en las historias de Betty, el ama de llaves. Mi querido Hugh, anunció Ruth con seguridad. No creo ni por un momento que vayamos a ver nada peor que a nosotros mismos, como mi vieja nana solía decir. Pero si lo hacemos, ¿qué podría sucedernos en realidad? He estado recorriendo esas estancias por las noches, sobre todo cuando Betty estuvo tan enferma hace 2 semanas, y creo que si de verdad hubiera algo que ver, debería de haberlo visto ya. De todos modos, si no te gusta la idea, no subimos ahora. Claro que subiremos, replicó Hugh, tengo pereza, eso es todo. Y mientras decía esto, llamó al timbre y reclamó las llaves. Tras un pequeño retraso, llegaron un sinfín de llaves de todo tipo y tamaño, y por fin, el señor y la señora Monroe emprendieron su cacería de fantasmas. El ánimo de Hugh mejoró, con aquella expedición a través de la gran casa, llena de rincones insospechados. Anduvieron de arriba para abajo, recorriendo pasillos y galerías, subiendo y bajando escaleras, abriendo puertas de habitaciones y de armarios que, probablemente, habían permanecido cerrados durante años. Pero, aún así, no encontraron rastro de ningún fantasma. De vez en cuando, les llegaba un sugerente crujido, desde los polvorientos cortinajes de las camas de roble con dosel, y la pareja se cogía entonces de la mano, con un poco más de fuerza de lo habitual, para descubrir poco después que se trataba del viento, que había empezado a soplar con más violencia. O a la titilante luz de la lámpara que llevaban, veían a un pequeño ratón gris, escabulléndose debajo de las camas. O si cuando abrían alguna pesada puerta, un escalofriante gemido agujereaba la oscuridad a su paso, esto resultaba al final estar causado por los oxidados goznes. A medida que su expedición a través del gran caserón avanzaba, sin hallar rastro alguno de fantasmas, su alegría y animación aumentaba, y si en un principio, algo impresionados por el silencio y la oscuridad que los envolvía, caminaban con cierta cautela y hablaban en susurros, finalmente acabaron por hablar casi a gritos, gastándose bromas entre risas. De pronto, cuando avanzaban por un largo pasillo, que conducía a aquella parte deshabitada de la casa que nunca habían visitado, se tropezaron con una puerta cerrada al final del mismo. Intentaron abrirla con alguna de las llaves que llevaban consigo, pero ninguna de ellas encajaba en la cerradura. Llegaron entonces a la conclusión de que tendrían que ir al piso inferior de nuevo y encontrar una llave que les sirviera. Pero, justo en el momento en que la señora Monroe miraba a través del ojo de la cerradura, para verificar que la llave no estuviera puesta al otro lado, de súbito, el viento pareció cobrar aún más fuerza, y una violenta ráfaga de aire barrió el pasillo en el que se encontraban, apagando la lámpara que llevaba Hugh en la mano, y sumiéndolos al instante en la oscuridad. El señor Monroe la encendió de nuevo con rapidez. Deben estar todas las ventanas abiertas, dijo, y si ese es el caso, esta exploración de la casa habrá sido muy oportuna, porque es preciso cerrarlas. Me atrevería a decir,
que la vieja Betty ha perdido la llave de esta habitación, y teme que vaya a regañarla por su descuido. Se volvió hacia su esposa, y añadió: si no tienes miedo de quedarte aquí sola por unos momentos, bajaré corriendo, y le preguntaré a Betty por la llave. Si la ha perdido, forzaré la puerta para poder entrar, y cerrar esas ventanas. Aquí hace tanto viento, como para navegar a toda vela. Sí, ve, respondió la señora Monroe alegremente. Sin duda, es aquí donde reside el fantasma del marinero que, cuando el viento es fuerte, se hace notar por las noches. No me da ningún miedo encontrarme con él, así que baja tranquilo. De acuerdo, espera aquí entonces, repuso el señor Monroe, y se apresuró a bajar al piso inferior, en busca de la vieja criada y de la llave perdida. Cuando Hugh le explicó lo que quería, el ama de llaves se levantó temblando de su sillón frente al fuego, y dijo atropelladamente: no lo haga, amo Hugh. No lo haga, repitió el señor Monroe con desdén. ¿Qué no haga el qué? Si has perdido la llave, no importa, podemos conseguir una nueva. Pero si no se trata de eso, sino de alguna de tus tontas supersticiones, ya deberías saber que eso no funciona con nosotros. Y date prisa, ahí arriba hace un frío de muerte. Las ventanas están abiertas, y aunque la noche está tranquila, el viento parece que lo atraviesa a uno. Amo Hugh, replicó Betty con valentía, en esa habitación han yacido los cadáveres de muchos miembros de la familia Monroe. De una forma u otra, todos y cada uno de ellos, o bien han muerto allí, o han yacido sus cuerpos sin vida hasta el día de su funeral. Y esta noche, amo Hugh, añadió, con una elocuencia que aumentaba a medida que crecía el miedo a que su señor le quitara la llave, esta noche es el aniversario del día en que trajeron al amo Charles desde la bahía de Flamborough, ahogado y muerto. Y tan pronto como entre en esa habitación, verá reflejada en el espejo, el rostro del miembro de la familia que va a morir antes de que acabe el año. Y en la cama, amo Hugh, verá el cuerpo del marino, del cual caen sin cesar las gotas de agua, igual a como goteó incesante el agua de mar en su día, hasta que lo enterraron, y ya no lo vimos más. De pronto, una voz interrumpió el parloteo del ama de llaves. ¿Qué diantres estás haciendo, Hugh? Dijo, desde la puerta, Ruth, quien, cansada de esperar, había bajado para averiguar por qué su marido estaba tardando tanto. Estoy casi congelada, y quiero entrar en esa habitación. Dame la llave, Betty, apremió Hugh. Correré el riesgo de encontrarme con fantasmas y demás. De hecho, el objetivo de nuestro recorrido por la casa es la caza de fantasmas. Verás, querida, continuó, dirigiéndose a su esposa, según Betty estamos de enhorabuena, porque, al parecer, ya hemos encontrado al fantasma. Y entre risas, cogieron la llave de la mano reticente de Betty, subieron con rapidez la ancha escalera de roble, y se encontraron de nuevo ante la misteriosa habitación cerrada. El viento parecía haberse recrudecido en su corta ausencia, y mientras descansaban un instante, tras su carrera escaleras arriba, les pareció escuchar, al otro lado de la puerta, algo parecido al rítmico golpeteo de las gotas de agua contra el suelo, como la vieja Betty había vaticinado. Hasta sus valientes corazones se estremecieron un instante, pero con un impaciente, imaginaciones nuestras, por supuesto, Hugh giró la llave en la cerradura, y abrió la puerta. Era tan solo una estancia con suelo de madera, desprovista de muebles, a excepción de una gran cama en el centro. Los postigos de las 3 diminutas ventanas estaban cerrados, pero a través de sus rendijas, se filtraban los rayos de la luna, y un viento violento agitaba las colgaduras del dosel, moviéndolas de tal manera, que parecía que una multitud de figuras se escondían entre sus pliegues, para espiar a los recién llegados. Entre las ventanas colgaban espejos, y había otro más encima de la repisa de la chimenea. Una de las ventanas debe estar rota, comentó la señora Monroe, adelantándose para abrir los postigos. Acababa de hacerlo, cuando, de pronto, la sobresaltó un fuerte golpe a sus espaldas. Se volvió con rapidez suficiente,
como para ver cómo su marido caía desvanecido al suelo, mientras balbuceaba: «Dios mío». Ruth se abalanzó sobre el timbre, y lo hizo sonar con un tremendo repiqueteo para avisar a los criados. Antes de que estos llegaran, arrastró a Hugh entre sus brazos, sin saber qué otra cosa hacer. Cuando miraba, impotente a su alrededor, descubrió un delgado riachuelo de agua, que serpenteaba en su dirección, creando una línea de luz a través del polvo. Se inclinó hacia adelante, para sumergir su pañuelo en el agua, con la intención de refrescar con él las sienes de su esposo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Betty, que a pesar de su avanzada edad, fue la primera en llegar, irrumpió en la estancia sin aliento, exclamando: «Ese agua no, señora». Después, le entregó a Ruth la jarra de agua que había traído consigo, sabiendo que iban a necesitarla. Pues, desde que había entregado aquella llave a sus señores, había estado temiendo que algo malo iba a suceder. Cuando llegaron los demás criados, sacaron a Hugh de allí para llevarlo a su propia habitación, y cuando Ruth se giró para cerrar la puerta, vio, o le pareció ver, a la luz de la luna, que ahora inundaba la habitación, la pálida sombra de un cuerpo, tendido sobre la cama. De él, caían sin cesar gotas de agua, hasta formar el estrecho reguero que casi había usado antes para empapar su pañuelo. Con un escalofrío de terror, pero con la promesa de investigar el asunto, cerró la puerta, se guardó la llave en el bolsillo, y se encaminó a la habitación de su esposo. Para entonces, él ya había vuelto en sí, y se estaba preguntando qué demonios era lo que le había sucedido, pero, en el momento en que vio entrar a su mujer, el recuerdo del horror volvió de golpe, y casi se desmayó de nuevo. No se recuperó hasta el día siguiente. Por la mañana, estaban ambos sentados a la mesa del desayuno, cuando Ruth le imploró que le contara con calma y con detalle todo lo que había visto. Sin embargo, lo único que consiguió sacarle fue la garantía de que ningún poder en esta tierra podría inducirle a contarle nada, y el ruego de poder olvidar todo aquello, tan pronto como le fuera posible. Sea lo que viste, dijo Ruth, puedes hablarme de ello sin ningún temor. Porque, has de saber, siguió con aire misterioso, que yo también lo he visto, y no me da miedo en absoluto. Al observar la repentina expresión de horror en el rostro de su marido, se apresuró a añadir: después de todo, probablemente pudo ser solo una gotera del techo, y los rayos de luna suelen generar reflejos extraños, que pueden sugerir curiosas formas. Por otra parte, creo que el cuerpo sobre la cama solo existió en nuestra imaginación, así que esta noche subiré de nuevo, para aclarar las cosas de una vez por todas. Si realmente hay un fantasma allí, entonces deberíamos poner todos nuestros esfuerzos en liberar al atormentado espíritu. Pero si no hay ninguno, será mejor que lo confirmemos, y acabemos con todas esas historias. Y ahora, dejemos de hablar de ello, Hugh, porque veo que estás palideciendo y que pareces a punto de desmayarte, solo con pensar en ello. No debes ni pensar en volver a subir a aquella habitación, replicó Hugh con decisión. Yo no vi ningún cuerpo ni nada parecido. Vi algo distinto que, aunque probablemente no tenga consecuencia alguna, de todos modos no quiero mencionarlo, a ti menos que a nadie. Por lo menos, hasta que haya pasado la primera conmoción. Y debo rogarte que desistas en cualquier empeño que puedas tener, de ir allí de nuevo. Antes de que Ruth tuviera tiempo de responderle, Hugh vio a través de la ventana, que el cartero se acercaba por fin, por la avenida que conducía a la casa, caminando con esfuerzo a través de la nieve derretida y el barro. Se levantó para ir en su busca, con el deseo de que llegaran nuevas noticias, que le ayudaran a olvidar todo lo relativo a la noche anterior. Siento mucho el retraso, señor, dijo el cartero. Pero aún más siento ser el portador de malas noticias. Su pobre hermano está desconsolado. Acaba de perder a su esposa, y desea verlo a usted de inmediato. El funeral es mañana, y él confía en que las carreteras estén lo suficientemente transitables, para permitirle acudir a su lado, ya que se encuentra destrozado. Hugh cogió las cartas,
se despidió del cartero, y volvió a entrar en la casa. Una extraña mezcla de sentimientos encontrados luchaban en su interior. Porque, si bien lamentaba mucho la desgracia de su hermano, por otra parte, la inesperada muerte de su cuñada, venía a calmar en parte el terrible temor que lo vivido la noche anterior había sembrado en su alma. Porque lo que vio o creyó ver al entrar en la habitación maldita, fue el rostro de su esposa, reflejado en un espejo, aquel espejo que, según dijo el ama de llaves, predecía la muerte próxima de aquel que aparecía reflejado en él. Sin embargo, esta triste noticia que acababa de recibir, podía significar que el rostro que vio en el espejo, fue el de la esposa de su hermano, que además era hermana de Ruth, y con la cual guardaba un gran parecido. Debatiéndose entre el alivio y la tristeza, fue en busca de su mujer, para comunicarle lo sucedido. Se alegró de encontrarla distraída con sus labores domésticas, ya que cuando le leyó las cartas, un gran desasosiego se adueñó de ella. La pobre Ruth se hallaba muy afectada, porque además, el mal estado de los caminos, anegados de nieve y barro, hacían imposible que ella acompañara a su esposo hasta York, para dar el último adiós a su hermana. Ayudó a Hugh a preparar su equipaje, y cuando se despidieron a la puerta de la casa, donde le esperaba ya su montura para emprender el viaje, Hugh, por un momento, tuvo miedo de dejar sola a Ruth y le embargó una angustia imprecisa, como un mal presentimiento. Cuando se hallaba a medio camino de York, en mitad de los páramos, donde la nieve se derretía con rapidez bajo la cálida lluvia del nordeste, Hugh deseó haberle contado a Ruth toda la verdad, y haber esperado hasta conseguir de ella la promesa, de que cumpliría el ruego que le había hecho él, aquella mañana, el de no volver a entrar en aquella habitación maldita. Pero ahora era demasiado tarde, debía proseguir su frío y húmedo viaje. Así que cabalgó por los enfangados caminos, hasta cubrir los 70 kilómetros que le separaban de su destino. Estaba ya anocheciendo, cuando penetró en las oscuras y estrechas calles de York. Segunda parte. La consumación. Como no podía ser de otro modo, el reencuentro entre los dos hermanos fue muy triste. Hugh, tras preguntarle cómo había sobrevenido aquella tragedia, trató de consolar a Edgar lo mejor que pudo. Estaban ambos sentados en el salón, frente al fuego de la chimenea, cuando el señor Monroe se decidió a contarle a su hermano lo sucedido la noche anterior en la habitación fantasma, y su visión de aquel rostro en el espejo. Edgar levantó la mirada, que hasta entonces había mantenido fija en las llamas del hogar, y preguntó: ¿A qué hora lo viste, Hugh? No hay manera de que pueda saberlo, respondió su hermano. Pero diría que sobre las 6 o un poco más tarde. ¿Pero qué importancia tiene eso? La advertencia se me transmitió a mí, si tan solo no hubiera asumido que se trataba de Ruth. Mary murió anteayer, continuó Edgar. Estaba sentada aquí, y me miraba tal y como tú estás haciendo ahora, cuando, de pronto, cayó hacia adelante. Debió morir en ese mismo instante. Gracias a Dios, añadió con voz entrecortada, no sufrió en ningún momento. El doctor Borcham me dijo que su muerte fue instantánea, y que su padre había muerto de la misma manera. Debe ser cosa de familia. Dios no lo quiera, exclamó Hugh, mientras se levantaba de un salto. No hables así, por lo más sagrado. Recuerda que Mary y Ruth son hermanas, piensa lo que estás diciendo. No sé por qué razón rezamos contra una muerte súbita, observó Edgar, con el mismo tono de voz calmado. Piensa de qué manera tan compasiva uno se desliza fuera de la confusión y el dolor de esta vida mortal, hacia el descanso perfecto. No quisiera más que tumbarme al lado de Mary, y dormir también. Compasiva para aquellos que se marchan, replicó Hugh, pero no para aquellos que se quedan atrás. Piensa en el doloroso impacto. Pero se está haciendo tarde, y he tenido un viaje largo. Debo retirarme a dormir. Y después de desearle buenas noches a su hermano, subió por las escaleras hasta la habitación que le habían asignado.
Justo al otro lado del estrecho pasillo, se encontraba aquella otra habitación en silencio, esa en la que yacía el cuerpo de su cuñada. Bajo la puerta, se colaba una delgada línea de luz, y el murmullo de una voz que demostraba que alguien todavía estaba en la estancia con ella, velándola. Hugh no había vuelto a verla, desde el día en que los 2 hermanos y las 2 hermanas habían contraído matrimonio. Cogió de nuevo su vela, anduvo a lo largo del pasillo, y llamó a la puerta. Esta se abrió solo un poco, y asomó un rostro afligido y surcado de arrugas. Era la vieja niñera de la familia, que había venido a vivir con Mary después de que ésta se casara. Al ver quién era, la anciana salió, y cerró la puerta cuidadosamente a sus espaldas. Condujo al señor Monroe de vuelta al interior de su habitación, y cerró también esta puerta. «Escuche, señor Monroe», dijo. «Sé cuál era su intención, pero escuche mi consejo, y no quiera ver ahora a la pobre señorita Mary. Es mejor que la recuerde como era la última vez que la vio, una preciosa novia feliz. No deje que esa hermosa imagen feliz sea reemplazada por esa otra, tan triste. Y además», añadió, «se parece tanto a la querida señorita Ruth, que estoy segura de que no debe verla, pues el impacto sería demasiado doloroso para usted. Ya no hay remedio, pobre chiquilla, y usted puede sufrir una conmoción, de la que no le sea fácil recuperarse. Ya está demasiado pálido y cansado ahora mismo». «De acuerdo, Pavis», contestó Hugh. «Puede que tengas razón, pero pensé que el señor Edgar podía sentirse dolido si no la veía. De todas formas, dejaré que tú le expliques la situación, y como realmente estoy agotado, seguiré tu consejo. Así que, buenas noches». Y después de que la vieja niñera regresara a su melancólica tarea de velar a su difunta señorita, Hugh se apresuró a prepararse para dormir. Mientras se desvestía, sentado en un lado de la cama, Hugh se vio reflejado en el espejo de la habitación, y allí, mirando por encima de su hombro, se encontraba el mismo espantoso rostro de la noche anterior. Esta vez, sus ojos estaban abiertos, y parecía que lo miraban de una forma implorante y atrayente a la vez, como si le estuviera urgiendo a hacer algo. Solo se distinguía el rostro, como si la cabeza estuviera separada del cuello, o como si la cabeza y el resto del cuerpo estuvieran envueltos en una niebla gris, de la cual sobresalían los pálidos y bellos rasgos de su esposa. Porque ahora, Hugh ya no albergaba ninguna duda, de que aquel rostro era el de su esposa. Se levantó, y se acercó al espejo con rapidez, pero, a medida que avanzaba, el rostro se desvanecía poco a poco, y aunque permaneció de pie, mirando en todas direcciones, sacudido por un violento temblor, este no volvió a aparecer. Decidió que todo había sido producto de su imaginación, y se metió en la cama con rapidez. Estaba tan exhausto, que no tardó en quedarse dormido. Por la mañana, se despertó descansado, con la mente clara y alerta. Se levantó y se vistió, pero mientras se peinaba delante del espejo, un frío viento pareció pasar a su lado. Dejó el peine suspendido en el aire, pues allí, mirando de nuevo por encima de su hombro, estaban los tristes ojos grises de su esposa. Esta vez, pudo distinguir un poco más de su cuerpo, y al clavar sus ojos impotentes en aquellos otros, enfrente de él, la figura levantó una mano, donde vio brillar en uno de sus dedos el anillo de compromiso de Ruth, el curioso y antiguo anillo que los hijos mayores de la familia Monroe habían usado para prometerse desde tiempos inmemoriales. «¿Qué es lo que deseas?», susurró Hugh con una voz dura, singular, extraña a sus propios oídos. «¿Qué es lo que quieres?». Los pálidos labios se entreabrieron, como si se dispusieran a hablar. No salió de ellos palabra alguna, pero un eco resonó por toda la habitación, como los compases de una música remota, traída desde lejos por una suave brisa. «Demasiado tarde. Demasiado tarde», decía. Y la visión se desvaneció. Abatido y perturbado, Hugh terminó de vestirse, y bajó al piso inferior, para encontrar a su hermano sentado en el mismo lugar donde le había dejado la noche anterior.
A la pálida luz que luchaba por abrirse paso a través de las persianas cerradas, lucía demacrado y taciturno. Se levantó alarmado, cuando vio a Hugh, y le preguntó qué sucedía. Tras contarle toda la historia, éste le pidió que ordenara preparar su caballo, para volver a casa de inmediato. «No puedes dejarme ahora», suplicó Edgar, «solo por un sueño o una visión, o lo que es más probable, por tu propio cerebro agotado, jugándote una mala pasada. No te habías recuperado de la primera impresión, y después, la muerte de la querida Mary te ha atormentado de nuevo. Créeme, son solo imaginaciones tuyas». ¿Y qué puede haberle pasado a Ruth, desde las 10 de la mañana de ayer? No podré superar este terrible día sin ti. Te ruego e imploro que al menos te quedes hasta mañana, cuando estaré agradecido de poder cabalgar contigo, y quedarme en vuestra casa por un tiempo. Hugh insistió en su deseo de partir a su hogar al momento, pero Edgar suplicó y lloró, de esa espantosa manera en la que los hombres vierten lágrimas, por lo que, finalmente, no tuvo más remedio que ceder. El día pasó con celeridad, entre el ir y venir a la iglesia, y el consolar y confortar a su hermano durante la difícil ceremonia. Hugh había acudido a su habitación varias veces durante la jornada, y cada vez, atisbaba el espejo entre escalofríos de terror, pero no vio el rostro de nuevo. Y al atardecer, cuando ambos hermanos se encontraban sentados frente al fuego del comedor, Hugh comenzó a pensar que, una vez hubiera pasado la noche, y se encontrara sobre su caballo de camino a casa, se podría permitir reírse de aquella superstición y aquellas tonterías. Pero, apenas lo había pensado, cuando de pronto, un profundo y peculiar gemido, hizo que ambos hermanos miraran hacia arriba, y escucharan con atención. Justo cuando Edgar iba a hablar, el gemido creció y creció, hasta que sonó como si un tremendo viento barriera la habitación. Hugh se levantó sobresaltado, y en aquel preciso momento, la puerta de la habitación se abrió con violencia, y una delgada figura gris se deslizó de manera espantosa en el interior de la estancia, hasta llegar en silencio al lado de la chimenea. La puerta se cerró de nuevo con suavidad, y Hugh y Edgar se agarraron instintivamente las manos, en un agónico apretón. Mientras avanzaban lentamente hacia la figura, el neblinoso velo que la envolvía se disolvió poco a poco, y con un mutuo estremecimiento de terror, ambos reconocieron a Ruth Monroe. El viento y el gemido se desvanecieron, y un pavoroso silencio llenó la habitación, que se sentía repentinamente húmeda y fría, como si el velo de niebla se hubiera fundido con el ambiente. Ruth no se movió ni apartó la mirada de los ojos de su marido, los cuales contemplaba de la misma manera implorante que en las otras ocasiones. La voz de Edgar tembló al dirigirse a ella, pero la llamó por su nombre y suplicó que les hablara. Al oír el sonido de su voz, la figura levantó una mano y movió los labios, tal y como el rostro del espejo había hecho. Palabras inconexas y mudas parecieron permear la habitación, pero de una manera tan tenue, que ninguno de los hermanos pudo distinguirlas, y cuando Hugh se abalanzó hacia adelante, para asir la extendida mano, la figura se desvaneció lentamente, sin dejar rastro de su extraordinaria visita. «No sirve de nada», exclamó Hugh. «Me volveré loco si no vuelvo a casa. Algo terrible ha debido de suceder. Le pediré a George que ensille los caballos y marcharé de inmediato. Otra noche como la pasada, u otra aparición como esta, acabarían conmigo». Edgar no solo se mostró conforme con la decisión de su hermano, sino que quiso acompañarle. Llamó al timbre, y ordenó al criado que los caballos estuvieran listos al momento. Y así marcharon los dos hermanos, a través de las tranquilas calles de York. Los cascos retumbaban sobre el empedrado, mientras salían a la noche. La mañana pugnaba por abrirse paso a través de la fría y espesa niebla que envolvía la aldea, cuando llegaron a las inmediaciones de la mansión. Los cansados caballos se detuvieron un instante sobre el puente, mientras observaban la casa, que permanecía silenciosa entre los árboles. Hugh azuzó con ansiedad a su exhausta montura, por la avenida que conducía a la entrada de la casa, y tras subir corriendo los escalones, tocó al timbre con violencia,
como si quisiera despertar a los muertos además de a los vivos. La puerta fue abierta de inmediato por la vieja Betty, quien estaba dejando salir al médico en ese mismo momento. Al ver al señor Monroe, se detuvo dubitativo en el marco de la puerta. «Por todos los santos», gritó Hugh. «¿Qué ha ocurrido?». El médico le cogió del brazo, y lo guió hasta el comedor. «Mi querido señor Monroe», dijo, «debe prepararse para una terrible calamidad. Su querida esposa ha recibido un impacto tal que, o bien la terminará matando, o bien la privará de su cordura para el resto de su vida. No puedo decirle cómo o qué es la causa de esto, pero Betty me ha dicho que la encontró en una habitación del piso superior anteanoche, completamente insensibilizada, y que desde entonces ha estado llamándole a usted, de una forma espantosa. Escuche», añadió, «puede oírla ahora». Y Hugh abrió la puerta del comedor, y oyó gritar su nombre, de la misma extraña manera, que había usado la figura que lo había visitado en York. Se zafó de la mano del médico que intentaba detenerle, y voló escaleras arriba. Y allí, sentada en la cama, y observada por las aterrorizadas doncellas, estaba su mujer, que gritaba su nombre sin descanso. Al verlo se detuvo, y lo miró con cariño, aunque también con la misma tristeza con la que lo había hecho el fantasma, y dijo: «Te he esperado para decirte adiós. Fui a buscarte 3 veces para que volvieses a casa, antes de que fuese demasiado tarde. Tengo que decirte algo, sí que hay un fantasma arriba. Me vi a mí misma tendida, en esa cama atroz, y eso acabó conmigo. El doctor ha dicho que cualquier conmoción tendría ese efecto, porque tengo el corazón muy débil. Tan solo estoy esperando para besarte antes de irme». El pobre Hugh se lanzó de rodillas, y la abrazó con fuerza entre sus brazos. Mientras lo hacía, los ojos de su esposa se cerraron, la boca adquirió las líneas de un reposo infinito, y supo que Ruth había muerto entre sus brazos. Durante noches y días, Hugh permaneció entre la vida y la muerte, y no fue hasta muchos meses después, que pudo soportar oír toda la historia, de boca de la vieja ama de llaves, como la encontraron en la vieja habitación del piso superior, tras haberse dirigido allí, para descubrir qué era lo que había alarmado tanto a Hugh, sin escuchar las llorosas súplicas de Betty, y sin hacer caso de la tácita promesa hecha a su esposo. Tras escuchar el relato de los hechos, Hugh volvió a visitar la temible habitación, y dio órdenes de que aquella parte de la casa fuera demolida y reconstruida, de tal manera que no quedara rastro alguno de la estancia maldita de los Monroe. No fue hasta algunos años después, cuando le fue concedida otra esposa y media docena de ruidosos hijos, que se le vio sonreír de nuevo. Si alguna vez durante las Navidades, la conversación se dirigía hacia esa espinosa cuestión, él cambiaba de tema abruptamente, y no volvió a contar nunca la historia del rostro en el espejo. El espejo en sí, no fue destruido, y los Monroe todavía lo conservan. Es mencionado con supersticiosa reverencia, ya que si va a haber una muerte en la familia durante ese año, es cosa segura que en la noche de Todos los Santos, el rostro de esa persona aparecerá reflejado en el espejo. Al menos eso dice el ama de llaves, quien añade con una sonrisa en su viejo semblante: «Nadie tienta ahora a la providencia, yendo a echar una ojeada al espejo, ya que el fantasma solo puede ser visto por un Monroe, y sería algo terrorífico, si ellos vieran sus propios rostros contemplándoles desde el espejo». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.